Y hoy quiero decir que ante el crecimiento de actos violentos, de manifestaciones que desbordan los límites de la convivencia, quiero hacer ese llamamiento a la serenidad, que los ciudadanos no se dejen contaminar de una polarización extrema y que los líderes políticos cumplan con su función y sean capaces de condenar los actos de violencia. Si son contra otro partido, todavía mucho más que si son contra el suyo mismo. Y en este caso, la violencia contra los partidos, la amenaza de ejercer la violencia cercando al Congreso de los Diputados, hay que condenarla sin que haya ningún tipo de duda. Y quien convoca estas manifestaciones tiene que hacerse responsable de las consecuencias. De la misma manera que hay que proteger, defender a la policía, que tiene que actuar en esos casos que son de extrema delicadeza y gravedad, que son muy buenos profesionales, que lo hacen muy bien y que necesitan nuestro respaldo y nuestro respeto. Eso no se consigue solo. Así que condena de la violencia, recuperar la calma y la serenidad de todos los ciudadanos para que no se dejen contaminar por eso y defender a las fuerzas de orden público, que son los que tienen que actuar en estos casos. Yo creo que la causa, además de todo lo que estamos viviendo, viene de un crecimiento permanente de la polarización. No hace poco tiempo. Pero curiosamente, creo que los ciudadanos han intentado, a través de las últimas votaciones, al menos 2 de cada 3, recuperar un espacio de centralidad que evite la polarización. Es decir, que no sean los extremos del espectro político los que estén tirando de ese espacio de centralidad de 2 o de cada 3 ciudadanos para incrementar la tensión, la polarización política, que se hace irrespirable. Todo lo que hace el otro parece ilegítimo. Alguno decía, con gracia, uno cree que son dueños de España y otro cree que son dueños de la democracia. Dice, sea cual sea el resultado de la votación, ¿por qué no tienen en cuenta que los españoles han votado hace muy poco tiempo y han dado 2 de cada 3 votos al PP y al PSOE? 2 de cada 3. Por tanto, son responsables de 2 de cada 3 votos. Los 2/3 de la votación. El resto, por un extremo y por otro extremo, parece que son los que dominan o mandan en el espacio de centralidad, descomponiéndolo naturalmente. Por tanto, nosotros tenemos que hacernos responsables de eso en serio, porque la polarización no viene del esfuerzo de los ciudadanos para conseguir un espacio de centralidad en el que se pueda dialogar, en el que se puedan poner de acuerdo para hacer reformas de todo tipo, que no se podrán hacer si no existe esa comunicación y ese reconocimiento del papel de las grandes fuerzas políticas, que eso es exactamente lo que ha sido el 23 de julio pasado. No hay dominación para ninguno de los 2 grandes partidos que ocupan ese espacio y hay el riesgo creciente de que los partidos pequeños, que han perdido además votos, sean los que dominen el escenario y lo lleven hasta una polarización que está empezando a calar en la sociedad, que está empezando a romper relaciones de amistad. Yo oigo hablar arbitrariamente, ¿no? Oigo hablar de gobierno progresista frente a derecha no sé cuánto, no sé qué. Bueno, y claro, cuando pienso en lo que se define como un gobierno progresista, digo, bueno, ¿qué hay de progresista en la gente de Puigdemont? Serán una derecha más o menos, lo que sea, desde luego solidaria no, y por tanto progresista no, pero ninguno de los otros actores que componen el gobierno. Si son los que están dentro de la coalición, son los que hacen un siglo que nos llevan considerando a los socialdemócratas, a los reformistas, como socialtraidores. De verdad, no hay en España una sola reforma seria, incluyendo las reformas constitucionales que pueden ser necesarias, por ejemplo, del Senado,
pero desde luego la reforma fiscal, desde luego el acuerdo para la financiación autonómica y un desde luego larguísimo, ninguna reforma, incluidas las constitucionales, que no exijan el entendimiento y el acuerdo de esas 2 de cada 3 ciudadanos españoles, que son la fuerza de la centralidad. Todos estos problemas después tienen traducciones muy raras. Yo veo ahora en el debate político que hay una exigencia de reconocimiento de X comunidades autónomas como naciones. Muy bien, si eso se puede plantear, es legítimo que se plantee, pero tan legítimo como eso, y está en la Constitución, es que yo pregunte, ¿usted reconoce a España como nación? Porque está definido en la Constitución como un Estado-nación. Pero si no quieren atender a la Constitución, atiendan a la historia. Desde 1517, el perímetro de lo que actualmente es España como Estado-nación estaba ya definido. Por tanto, es preconstitucional. Pero si usted quiere que yo le reconozca algo, dice España, nación de naciones, me parece bien. Ya se formuló por un socialista en los tiempos de la República y se mantuvo durante el exilio. Pero nación de naciones no quiere decir que las naciones se sobrepongan, estén por encima de la nación española. Entonces el debate siempre se tuerce. Dice, bueno, España plurinacional. ¿Y qué quiere usted decir? España plural y diversa. Para usted plural es diferente de diversa. Porque si plural y diversa es lo mismo, ahórrese la mitad. Pero si plural es pluralismo de ideas y diversidad es diversidad de sentimientos de pertenencia, empezamos a entenderlo. Usted lo que pretende no es que yo reconozca que es una nación, pretende romper la cohesión y la unidad del Estado-Nación España. Vivimos bastantes contradicciones políticas y algunas de ellas preocupantes. Por ejemplo, ahora y en los años anteriores, pero ahora vivimos un gobierno de coalición con añadidos de apoyos parlamentarios, aunque no formen parte del gobierno, en el que el único partido que defiende la Constitución, no solo que la votó, sino que la negoció y la pactó como el espacio de convivencia ordenada, como es natural, entre todos los españoles, es el Partido Socialista. El resto de los socios no creen en la Constitución, no, diría más, están en contra de esta Constitución. A mí no me preocupa porque la Constitución es una Constitución abierta, es una Constitución que no es militante. Pero una cosa es que uno quiera modificar la Constitución y las reglas de juego a lo que tienen derecho, y otra es que se la quieran saltar directamente. Por tanto, el Partido Socialista, en esas coaliciones, y ahora se complicará aún más, está solo para defender la Constitución. Yo defiendo las posiciones del partido, lo cual me lleva a una situación, digamos, como contradictoria. Y si defiendo en temas tan importantes como si hay o no espacio para hacer una amnistía, si uno oye a Puigdemont, pues probablemente sería amnistiar desde 1714 hasta ahora, ¿no? Lo digo de broma, pero es verdad. Pero es como un chicle, ¿no? Yo defiendo las posiciones del partido y las defiendo de verdad. Y me da apuro que los compañeros del partido consideren que yo no apoyo al partido. Apoyar a un partido no es apoyar lo que se decide un día u otro. Ya dije que soy libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque pienso lo que digo. Pero estoy dispuesto a decir que los cambios de posición del partido en el tema de la amnistía no se justifican. Así que yo sigo la posición del gobierno. Y la posición del gobierno, por no extenderme demasiado, se expresa muy bien en la explicación que hace el ministro de Justicia cuando se dan los indultos a los que están condenados en el proceso. Cuando se dan los indultos, se distingue perfectamente entre indultos, y yo apoyé los indultos porque me parecía que era un buen mecanismo de ejercer el derecho de gracia, el perdón parcial por algunos de los comportamientos,
Dice, por tanto los apoyé. Dice, ¿y ahora por qué estás en contra de la amnistía? No, porque una cosa es perdonar lo que se ha hecho, no olvidarlo, y otra cosa es pedir perdón por lo que se ha hecho. Dice, a lo que nos están obligando es a pedir perdón. Pero ¿cómo pedir perdón? Sí, sí, no solo se van a borrar los delitos, es que le tenemos que pedir perdón a Puigdemont, a de Guerra, etc. Es más, tenemos que considerar a Puigdemont, digo, como Tarradellas. Es que Tarradellas fue un exiliado. Ese fue un exiliado durante 40 años. Este es un prófugo de la justicia. Y Tarradellas tenía toda la dignidad del exilio. Y ejerció su vuelta con un respeto que no le tienen los suyos. Me parece mal el fondo, la forma de este proceso que llamamos de amnistía. Desde el punto de vista jurídico, sigo la doctrina del partido y del gobierno socialista de que no cabe en la Constitución, aparte de eminentes juristas. Desde el punto de vista político se ha negado una y otra vez. ¿Hasta qué momento se ha negado que pueda haber amnistía y autodeterminación? Hasta el día 24 de julio, incluido el 24 de julio, al día siguiente del resultado electoral. Y a partir de ahí hay una evolución rápida diciendo que la posición esa no era una posición de siempre, que había que cambiar. Y la razón que se nos dio, que esa me asombra todavía más, es, y lo digo de verdad con dolor, es decir, bueno, es una razón de oportunidad o de oportunismo, ¿no? Que no dice, oiga, ¿por qué cambia la posición del partido? Cambia la posición del partido porque de verdad se siente la necesidad en términos de calmar la vida política, se siente la necesidad de una amnistía hecha de la manera que se está haciendo, cuando los primeros efectos notan que están rompiendo la sociedad. Eso, hacer de la necesidad virtud, que decía el presidente del gobierno, todavía hoy soy capaz de decirle al secretario general del PSOE, pero se lo digo también con respeto, está a tiempo de decir, hasta aquí hemos llegado. Por aquí no paso, porque esto no cabe en la Constitución. Y yo defiendo la Constitución. Pero en fin, esto de hacer de la necesidad virtud, digo, bueno, yo no veo la necesidad, infinitamente menos veo la virtud. Pues si la virtud se la tengo que atribuir entera a Puigdemont, que es el que tira del ronzal para llevarnos a donde no queremos ir. Y como él tira del ronzal, los de Esquerra aumentan la apuesta, porque ahí es donde se dirime el otro pleito. Y de paso, desaparece el espacio de centralidad que ha ocupado el socialismo catalán, que ha ganado las elecciones, se nos olvidan, ha ganado las elecciones locales y ha ganado las elecciones generales. Y han perdido los independentistas. ¿Y ahora qué ocurre con esa centralidad que ha ocupado el socialismo catalán? Que ahora quieren apartarla y la están apartando de cualquier tipo de acuerdo. Tiene 19 diputados el PSC, 19. Esquerra más Junts o Junts más Esquerra, entre los dos tienen 14. Porque ellos quieren mandar, no ganar las elecciones, mandar en Cataluña. Y comprendo además que la gente es disciplinada y tal. Yo soy disciplinado con el proyecto del partido. El proyecto del partido que ahora se trunca. Estoy en contra de la amnistía porque el partido ha estado en contra de la amnistía porque no hay razones jurídicas, no hay razones políticas para empezar a abrir un melón cuyas consecuencias ya estamos viviendo y serán peores. Matiza lo que digo. Estuve en favor de los indultos y debo reconocer que funcionaron como elemento de pacificación en Cataluña. La sociedad catalana se relajó y muchos de los amigos catalanes que votaban independentismo ven hoy, aunque no nos demos cuenta o no queramos verlo, como un error volver a resucitar ese espantajo. Pero es que ahora son muchos los españoles que se dividen. Yo creo, realmente creo que, en todo caso,
políticamente una amnistía que no concite el consenso fundamental de las cámaras, nunca funcionará, deshará la convivencia. Y si se quiere hacer una amnistía, que hagan una consulta con todos los españoles, o un acuerdo, como pasó con los acuerdos de Viernes Santo, que nos ponen además de modelo. Es que los ingleses lo hicieron nada menos que con el Ulster, sí. Estaba de acuerdo la Cámara entera, la Cámara de los Comunes, conservadores y laboristas, de acuerdo por unanimidad, como pasó aquí con la amnistía del 77. Entonces yo le ruego a los trolistas que tenemos, no solo de los troles, sino de hacer trolas, que no confundan a la gente, que le expliquen lo que significa un indulto y una amnistía, lo que significa la independencia del Poder Judicial, que no es el Consejo del Poder Judicial, que caducó, permítanme la frase que se entiende mejor por la gente, hace 5 años. Y caducó porque realmente no les interesó pactar la renovación del Consejo del Poder Judicial. Entonces hay muchos puestos por nombrar. Sí. ¿No es bueno que no se nombren puestos? No, no es bueno. Ahora, el Consejo del Poder Judicial, bueno, es una obligación constitucional y lo vengo reclamando una y otra vez. No es la justicia en sí mismo, es el gobierno de los que hacen justicia. No es la justicia del Tribunal Supremo y lo que hay debajo del Tribunal Supremo. Por tanto, respetemos las instituciones. Esto de dar por hecho lo que va a hacer el Tribunal Constitucional me produce rubor, si no vergüenza. Hablo una y otra vez de que nuestra Constitución es una Constitución no militante. Y uno a veces echa de menos que fuera militante. Es militante la alemana o es militante la norteamericana y tiene unos cuantos años más que la nuestra. ¿Por qué? Porque uno jura respetar y hacer respetar la Constitución y defenderla contra todos sus enemigos, internos e externos. Eso no pasa en nuestra Constitución. Por eso es una Constitución no militante. Por tanto, uno tiene derecho a pensar lo que quiera, a expresarlo. Lo que no tiene derecho de ninguna manera es a romper el ordenamiento jurídico para imponer su voluntad. A eso no tiene derecho nadie, ni de un color ni de otro. Que me da igual, quieren que ponga ejemplo, pondría mucho. Es decir, el que esté en contra de las autonomías puede defender la idea, pero no la puede romper, porque están dentro del marco constitucional y protegidas por la Constitución. Pero hay algunos que tienen derecho a la impunidad porque lo que defienden es romper el Estado de Derecho, romper la Constitución, romper el Estatuto de Autonomía, pero son en defensa de una idea que ellos llaman libertad. Libertad para crearte un espacio de impunidad que el resto de los españoles piensen lo que piensen, no pueden tener porque tienen la obligación de cumplir la ley. Ese espacio de impunidad creará un agujero imposible de parar. Imposible de parar. Pero si amnistían delitos de violencia, ¿cuántos le quedan por delante que amnistiar porque lo hacían por razones políticas? Y todo el mundo me está entendiendo, ¿verdad? Todo el mundo, no hace falta que diga a quién me refiero, pero eso es lo que viene detrás. Y todo eso, de verdad, acaba con nuestra Constitución. Eso dice, esto rompe a España. Yo nunca he sido exagerado. Si hemos vivido siempre peligrosamente en este país, salvo 45 años de convivencia razonable, pacífica, respetuosa con la legalidad, nuestra historia del siglo XIX y del siglo XX ha sido muy tormentosa. Y parece además que cada 40 años tratamos de hacerla más tormentosa. Pero hemos vivido una experiencia de cómo se puede ejercer la libertad, cómo se puede progresar con y por esa convivencia libre y pacífica, y ahora estamos en el riesgo de liquidarla. La propuesta de Esquerra es que el conflicto con Cataluña son dos soberanías en conflicto. No. Hay un grupo de catalanes, el que sea, con la representación que sea, que considera y se considera en conflicto, y hay otros muchos catalanes, catalanistas, por cierto, y defendiendo la catalanidad
como un derecho de pertenencia, no de desigualdad, porque el hecho de disponer de una lengua no desiguala, enriquece. Por tanto, que no están en esa. Pero claro, ¿de qué se deriva de decir es un conflicto de soberanías? Si de verdad se sienten los soberanos y por eso hicieron aquellas leyes de desconexión con la Constitución y con España del 6 y el 7 de septiembre de 2017, que crean un régimen autoritario. Y si no existe ese conflicto de soberanía, mucho menos existe un conflicto internacional. Claro que hace mucho tiempo que lo quieren llevar a ese terreno, pero esto del conflicto de soberanía, internacionalizando una vez más, parte de la malversación viene de esa pasión internacionalizadora. Yo desde ahora digo, no represento nada más que a mí mismo y con la edad que tengo no espero para mí nada del futuro, lo espero para los que me siguen, para mí no. A mí ya no me va a alcanzar el cambio climático en sus peores consecuencias. Que me preocupe por el cambio climático significa que me preocupo por los que vienen detrás, no por mí. Pues lo mismo digo respecto de esto. No aceptaré, sea quien sea, yo como ciudadano, no aceptaré que venga alguien a ser un supuesto mediador o veedor del conflicto que tenemos con los independentistas. De ninguna manera. Y además en eso mantendré una posición tradicional del partido. Una vez más, eso es lo que me duele. Dice, no, si uno puede cambiar de posición, sí. Puede rectificar, sí. Alguna vez he dicho con una crudeza que no merece la seriedad de lo que estamos hablando, que rectificar es de sabios y de necios tener que hacerlo a diario. Por tanto, claro que alguna vez hay que rectificar. Hay que explicar por qué se rectifica. Y hay que explicar cómo se procede, a quién se consulta. Ahora, romper la Constitución por la vía de atrás, como pretenden los socios del gobierno, no. Ahí no me encuentra. En esta medio crisis o crisis en la que estamos, que tiene dimensiones institucionales y que tiene dimensiones también, empiezan a tenerla de carácter social, etc. Oí decir al presidente del gobierno que España era una democracia plena. Había sido una larga tarea, pero una democracia plena. Bueno, y creo que eso es bueno, no solo que se diga, sino que de verdad se practique. Y para eso, hoy más que nunca, hay que decir que cada institución se ocupe de desarrollar su papel y de desarrollarlo en los límites constitucionalmente establecidos, que el Ejecutivo no se meta en el espacio del judicial, ni siquiera el legislativo en el espacio del judicial, y viceversa, que llevamos muchos años en un deslizamiento que he visto, no aquí, de erosión democrática, lo he visto en muchos países de América Latina y más allá. El ejemplo de Trump es uno de los más evidentes para todo el mundo, por la notoriedad, que se está erosionando los fundamentos como los fundamentos de un sistema democrático y pluralista y de división de poderes. Y este deterioro en la vida esta agitada del día a día que llevamos, en esa vida no se nota el deterioro. Algunas veces lo advierto, y lo advertía porque me llamó la atención hace unos años cómo se hundió un edificio de 20 y tantos pisos en Miami. Y todos los pisos estaban habitados y la gente estaba viviendo felices en sus casas. Y de pronto vinieron abajo. Y nadie podía imaginar que esas casas en las que vivían sin ningún problema estaban sobre unos cimientos que se habían corroído. ¿Qué pasa con los cimientos de la convivencia? Que no están a la vista en el día a día, salvo que altere la convivencia el que no puedas hablar con el vecino o con el amigo tengas que escurrir algunos temas, como pasó en el proceso. Pero ese día a día se basa en unos elementos que no se ven, pero que hay que cuidar. Por tanto, ¿estoy preocupado por eso? Claro, estoy muy preocupado. Porque veo en tantos países que la erosión de la democracia se produce por ahí. Yo personalmente me siento avergonzado de que la amnistía se esté redactando en Bruselas
y se esté redactando con las personas que pretenden ser amnistiadas. Pero sobre todo esto lo reclamo porque el Tribunal Supremo y otros añadidos y la instrucción de toda aquella ataque sin piedad a la democracia constitucional, al Estatuto de Autonomía, lo llevó impecablemente el Tribunal Supremo, con todas las garantías. Hay que confiar que una democracia plena significa una división de poderes plena y recíprocamente respetuosa. Por eso digo, cada institución que cumpla con su papel y que lo cumpla a cabalidad, que no entremos ahora. Yo tengo mayoría en el Senado, pero no en el Congreso. Pongo al Senado contra el Congreso. Yo tengo las autonomías, pero no tengo el poder central. Pongo las autonomías contra el poder central. Habrá que negociar de verdad habrá que negociar una financiación autonómica. Y llega otro que dice, ese pide el 20, yo la totalidad, más los intereses. Bueno, entonces estamos ante un desafío en el que, por favor, las instituciones no solo se tienen que respetar, sino que tienen que funcionar respetando su propio papel y defendiéndolo. Entonces me da miedo que eso se deteriore, porque el deterioro no es el día a día, es el deterioro de la convivencia. Hombre, y de deterioro de la convivencia entre los ciudadanos, España puede dar unas pocas lecciones históricas. Y dónde nos ha llevado. Por tanto, yo no creo estas tonterías, que se va a romper España, no se va a romper. Pero sí se pone en peligro algo tan importante como la convivencia, como el funcionamiento institucional, el papel del Tribunal Supremo. Bueno, si estén pensando cómo se le ata las manos al Tribunal Supremo para que no cumpla su función, hombre, esto no parece ni aceptable ni tolerable. La frase que lo impone es hacer de la necesidad virtud. De verdad, la necesidad son 7 votos. Para una investidura, ni siquiera para gobernar, ¿eh? No, de verdad, yo le digo a todos los ciudadanos, empezando por mis compañeros, que no merece la pena. Que no merece la pena. Y dice, bueno, ¿y qué se hace? Ir a ganar las elecciones si se repiten. Si se repiten.